bien, estamos de regreso y a propósito de lo que decía Rubén Martín de la clase política actual, bueno, hubo un acuerdo en el Congreso del Estado para que ciertos magistrados del TRAI y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco continuaran ahí porque les resultan cómodos para los intereses de los partidos, y otros que les resultaban incómodos, pues los quitaron y están en proceso de renovación en este momento en el Congreso del Estado. ¿Es así el resumen o...? Sí, prácticamente. Digo, solo de todos los demás, el TAE, sobre todo, que fue como donde más se puso el ojo, solamente 2 magistrados no son renovados. Una que es Patricia Campos, que bueno, que no se sabe a ciencia cierta, pero se supone o suponemos que no se le renueva por aquel amparo, suspensión que le dio Enrique Alfaro en términos del transporte público y del aumento de la tarifa. A la FEU. No, pero también Alfaro, un juicio de nulidad, ¿no? O sea, el primero se lo dio a la FEU y ella dijo que por ser congruente, pues, que no lo tiene ni siquiera que explicar, pero bueno, lo explicó, se lo tenía que dar. O sea, lo que tú dices es Enrique que le Alfaro. cobran el favor o más bien el error de que en lugar de yo lo que apoyar supe es que ella, en el gobierno del Estado, digamos que no la veían bien. Que ya ves que cuando se empieza a negociar, cada quien veta a alguien, y varios vetaron a Patricia Campos, entonces digamos que no pasaba. Y el otro que no se renueva es Alberto Barba, ¿no? No. Sí, ¿no? El otro, el de Paco, bueno, ahorita se me fue su nombre. Que bueno, pues Paco Ramírez Acuña ahorita ya no pesa en términos de poder al interior del PAN. Y esta es la demostración. Y eso hace que pues, la cúpula de vidrio del PAN local pues haya dicho que no. Yo creo que una de las cosas graves, dos situaciones ahí en este contexto, a partir de las críticas que surgieron de partir de la decisión de los diputados, que son las denuncias, por una parte que fue un reparto de cuotas partidistas, que eso siempre se ha escuchado, pero el otro contexto... Por lo demás, todos lo niegan. Sí, y el otro contexto es la parte más bien económica, a partir de las denuncias que había hecho Ricardo Rodríguez y otros personajes, otros abogados también han estado hablando, que es la parte de la venta, o sea, de cómo se pone dinero supuestamente para conseguir un puesto de magistrado, que eso yo creo que quedó en el aire y merece mucha más investigación por lo grave que puede ser esa situación. No es la cuestión de lo que vayan a ganar, que ganan muchísimo los magistrados, ¿no? Son, ¿cuántos? 150,000 pesos, un dineral. Pero lo chistoso es que se hablaba de cantidades que sería todo el salario. O sea, lo que quiere decir es que en realidad llegan ahí y pagan eso porque saben que van a recibir más. Exacto. O sea, porque el juez, eso es lo más grave de todo. Eran como 7 millones, ¿no? Entre 5 y 7 millones de pesos, más la ganancia que obtendría. Entonces estamos hablando de que es un negocio eso, ¿no? Claro. Es un negocio ser juez. Y a propósito de lo de ser negocio, ¿por qué ponen a Matute Remus si estamos hablando de magistrados? No me asusten. Bueno, porque, claro, por el contraste de hombres íntegros con... Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, viendo que vea. Sí, a ver si da pena. Es que justo el asunto es que en el PRI las cosas inentendibles que suceden es que ratificaron a Armando García Estrada, que es el presidente. Ricardo, pues porque en el propio... Tiene toda la lógica del mundo. No, porque hay gobiernos priistas a los que meten problemas con cuestiones como, por ejemplo, te voy a poner 2 a propósito de lo que están peleando en este momento en Twitter. Ahí síganlos, Mauricio Gudiño y Ismael del Toro. El amparo para que operen los mototaxis. Construcción de torres en lugares donde el plan parcial de desarrollo del municipio lo prohíbe. Gasolineras, por ejemplo, en Zapopan traen pleito específicamente con este magistrado porque le da permisos para este tipo de cosas que el municipio no permite. O las rutas del transporte público, como las que operan en la calzada, que se supone que iban a salir de ahí porque por ahí va a pasar el macrobús y iba a tener, como digamos, privilegio de derecho de vía. Bueno, eso que mete en problema al PRI, lo ratifican. Sí, pero en realidad lo ratifican más por lo que hizo en el periodo anterior a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, sin él no hubiera podido ejercer los 1.100 millones de pesos Aristóteles siendo alcalde, que fue su obra principal siendo alcalde para repavimentación, porque fue el que ordenó al titular de finanzas en aquel momento que publicara la deuda. Ha habido 4 o 5 cosas que las podemos revisar y una alianza muy clara entre el TAE y una parte del PRI. O sea, favor con favor. Es funcional. Es que yo creo que así se juega esto. Es funcional a varios grupos, no solo un partido, yo creo, ¿no? Yo creo que por eso lo ratifican. Yo quisiera apelar de nuevo a lo que decía Jorge hace rato, a la memoria. Y la memoria nos dice que antes a los magistrados los elegía directamente a dedo el gobernador en turno, ¿no?
O sea, le entregaba una lista. De hecho, incluso constitucionalmente estaba esa facultad de una terna que le proponía el Supremo Tribunal de Justicia, pero pues era directamente una decisión del gobernador. Se supone que se cambió con la reforma constitucional, la reforma política, creo que la del 95, 96. Se terminó en 97. La del Congreso, ¿no? La que pasa al Congreso, la atribución. De hecho, de los 3 poderes se supone, y se cambió las atribuciones. Y ahora lo que estamos terminando es en este reparto vulgar de posiciones para los partidos, no solo para los partidos, para los grupos de poder, como el grupo de la Universidad de Guadalajara tiene un peso importante también en esas decisiones. Entonces lo que revela es esto, o sea, ya vemos los detalles, si para llegar a ser magistrado te cuesta 5 millones de pesos o más o menos lo que sea, estás viendo que no se trata de elegir a las trayectorias más intachables, a las que tengan más méritos, sino el que pague, el que tenga compromisos, el que tenga amarres con los grupos de poder en este estado, y eso te indica pues una perversión del sistema de procuración de justicia, porque no van a llegar entonces a impartir, pues como dice, una justicia ciega, sino una justicia con pesos y centavos, una justicia dirigida a los intereses políticos. La verdad es que es trágico este detalle del reparto de cuotas. Lo que revela es que no tenemos sistema de impartición de justicia, ¿no? Para mí el problema, ya habíamos, esta práctica es recurrente, lo hemos visto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el ITEI, con todo lo que tiene que nombrar el Congreso lo vemos. Aquí lo más grave es que estamos hablando de un poder, que es el Poder Judicial, ¿sí? Obviamente en su parte administrativa. Entonces, el problema para mí es mucho más grave porque en términos políticos de lo que hablamos es de un suprapoder, que es el Ejecutivo, otros suprapoderes fácticos que no sabemos quiénes son, que están subordinados, bueno, sí sabemos, todos sabemos quiénes son, pero que están subordinando a un poder que resulta fundamental para los equilibrios y para para el buen funcionamiento del sistema. Para mí ese es el problema gravísimo. O sea, tienes un superpoder ejecutivo, unos superpoderes fácticos, un poder legislativo que funciona a través de cuotas y un poder judicial que es un infrapoder judicial. Y que además es el encargado de... Pero que en realidad, claro, Jorge, el suprapoder que tú le llamas el poder ejecutivo es el que verdaderamente somete a los demás. O sea, en realidad, el que llevó la bandera de las negociaciones en el Congreso fue el Ejecutivo. El que dice o termina tachando y ratificando quién sé qué en el Instituto Electoral fue el Ejecutivo. O sea, yo creo que el que tiene la cartera y el que tiene el dinero y el que tiene los cheques es el Ejecutivo. O sea, al fin y al cabo hay contrapesos, digamos, pueden meter 1 o 2, pero el que lleva la batuta de la negociación es el Ejecutivo. Yo creo que el gran problema no son las cuotas, porque en muchas democracias hay cuotas y se eligen buenos magistrados, se eligen buenos. Está el caso de España, por ejemplo, que se ha venido pervirtiendo un poquito, pero que tuvo un buen sistema de justicia durante muchos años. Argentina, por ejemplo, ¿no? El problema es que verdaderamente los perfiles que proponen los partidos son perfiles completamente a modo. O sea, aquí no vemos a ningún Baltasar Garzón o no vemos a ningún juez de ese tipo que pueda llamar, por ejemplo, como está pasando en España, a la hija del rey a comparecer. Estamos viendo a jueces que están completamente sometidos y magistrados a los poderes políticos. Yo creo que el problema es el perfil, no tanto las cuotas. Las cuotas en una democracia de partidos son imposibles de agotar, son imposibles ahora de eliminar. ¿Cómo quedó el asunto de la repartición? Porque, quiero decir, le están entrando todos, incluso los que critican que MC no. O sea, se renovaron de las 6 posiciones del TAE, por ejemplo, se renovaron 5 porque el presidente Laurentino no entra, 3 de esos 5, no, 2 de esos 5 quedaron para el PRI, 2 para el PAN, que uno falta por decidir porque salió Horacio León, y 1 para el Grupo Universidad, o sea, serían 5. De los 6, entonces quedaría la conformación, 3 del PRI, 2 del PAN y 1 del Grupo Universidad. O sea, en esta negociación es la única en la que a lo largo de este año no le han entrado, entonces por eso están pataleando. Pues tampoco al Instituto Electoral entraron, sí. No, de hecho llevan varias pérdidas. Según yo no, según yo el ITEI es el único. Ratificaron al ITEI no. a Víctor, ¿cómo no? A Víctor... ¿Víctor Hugo el Negro? No, Víctor Hugo quedó fuera. Quedó fuera. Perdón, a Tomás, hombre. No. Que, al claro final sí, no, votaron en contra. Era parte de su cuota, no se fue en un avión con el Faro. Por cierto, bueno, Faro, eso pero después se pelearon. No, más bien están peleados. Al Fabián, que eran muy amigos, Pues están esa es un peleados. unicornio. No, pero han perdido todas, se han quedado fuera en todas. Es decir, No, en el ITEI no. Bueno, en el salvo el ITEI ellos ITEI. sí... Pero- Digo, al final Cintia Cantero no es de ellos. Claro. Exacto. Ahora recordar la propuesta que lanzaron algunos grupos de abogados y académicos en el sentido de que la próxima selección de magistrados sea con criterios justamente académicos, buscando el mejor perfil. A ver si la retoman o no.
Pero eso mismo habíamos propuesto para el Instituto Electoral, para la Comisión de Derechos es la Humanos. misma historia. Siempre la ignoran. La Hacer misma historia, decisiones, sí. digamos, como más técnicas de los perfiles, de los méritos, y la verdad es que nunca, Y es que difícilmente se han se ha generado logrado, pues. mecanismos, y no resulta. Siguen los brincan y vuelve a quedar la repartición en esta lógica La repartición, que pero decía Enrique. legitimada. Claro. No, pero de manera muy O sea, el vulgar. mejor de los Claro. mundos. Acuérdense una calificación que hicieron de unos aspirantes a consejeros y que tuvieron que modificar el límite de calificación porque no les daba, estaba 80 y los que estaban comprometidos salían por debajo. Luego salen estudios técnicos de dudoso origen como el que dio pie al aumento de la tarifa del transporte, por ejemplo, ¿no? Con razones técnicas. Exacto. Bueno, pues platicaremos de eso un poco más adelante. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos. De nueva cuenta, reitero, Buenas un noches gusto a tener la todos mesa ustedes. completa. Enrique, Rubén, gracias. Jorge y Jesús. Y hasta aquí dejamos esta emisión de Ángulos. En la próxima vamos a platicar acerca de muchas cosas que están pasando en torno a la identidad sexual. Y el lunes hablamos acerca del riesgo de hacer periodismo. Es probable que el domingo, bueno, hay manifestación de periodistas en todo el país, ya avisaremos por redes sociales si aquí en Jalisco y en Guadalajara se convoca una manifestación. Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.